Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a tratar la última hora que ha ocurrido previa a este Gran Premio de Brasil que tenemos a la vuelta de la esquina. Os vamos a enseñar las declaraciones de los propios pilotos, cosas interesantes, datos y cosas que esperar para este propio Gran Premio de Brasil, por lo que todos los temas que vamos a tratar estarán detallados en la descripción de este vídeo. Así que ya vamos a dar comienzo y tenemos que empezar con respecto a Fernando Alonso y sus expectativas para esta carrera que vamos a vivir en el circuito de Interlagos, donde ya sabemos que los dos Aston Martin parten tercero y cuarto, muy buena posición, pero es que además en el día de ayer en la carrera del sprint se pudo ratificar que su ritmo, además sin condiciones cambiantes ni nada por el estilo, es bueno. Lo pudimos ver con una buena remontada, la cual os iremos desgranando, pero las propias palabras de Fernando Alonso valorando esta carrera del sprint fue muy positiva, donde sobre todo destaca que no llegó a más puestos porque había un tren de DRS que por cierto estaba formando Carlos Sainz, luego ya sí que se consiguió escapar un poco, pero lo estaba formando el piloto madrileño y era uno de los pilotos que ya estaban en puntos mientras que Alonso estaba remontando, y dice que de no ser por eso hubiera quedado en posiciones más altas. Y es que los datos están ahí, este es el tiempo medio por carrera, por vuelta de los pilotos, el tiempo ahora en comparación con la mediana, ¿no?, que es la vuelta más o menos media que han hecho todos los pilotos. Los que están por encima están mejor que esa vuelta, los que están por debajo están peor, y vemos a un Alonso que está por encima. Pero esto es destacable primero porque Alonso y Stroll están muy cerca, Sainz y Hamilton ya están por debajo y Alonso y Stroll estuvieron en tráfico, por lo que fijaros dónde está Alonso, que consigue casi quedarse por encima. Si no fuese por ese tráfico podría quizá, yo diría como poco, estar al nivel de los Alfa Tauri, que fueron después de los Red Bull y de Lando Norris los pilotos más rápidos. Así que bueno, la valoración que hace Fernando Alonso de esta carrera al sprint, lo primero que os vamos a poner es muy positiva. Bueno, se pensaba complicada esta carrera sprint saliendo desde la 15ª posición, no obstante te hemos visto luchar con grandes adelantamientos, parecía que te faltaban vueltas, ¿no?, porque el ritmo parece ser bueno. ¿Qué habéis aprendido de hoy? Sí, el ritmo era bueno, así que nos quedamos con eso. Después del incidente de esta mañana el día estaba un poco ya perdido, así que bueno, nos hemos dedicado un poco a comprender la degradación, a ver si el coche estaba bien, y la verdad es que me he sentido bastante rápido. Éramos más competitivos que los Haas, que los Alpine, incluso que Piastri al final, que Carlos. Pero bueno, estaban todos en el tren de DRS, se ayudaban unos a otros y era imposible adelantar más, pero con buenas sensaciones. Ahí vemos cómo comenta que se sintió rápido, y además también en la televisión inglesa ha dado su valoración de lo que ha sido, donde comenta que fue bastante divertido. No acabó consiguiendo los puntos, pero que fue muy divertido por cómo se desarrolló la carrera, y que además da buenas señales para la carrera viendo el gran ritmo que tuvieron, la gran gestión de neumáticos cuando muchos equipos sufrían, y vamos a hablar de ello en este vídeo, pero cuando otros sufrían, Alonso no tuvo problemas con esos neumáticos. Parece que por lo menos en Interlagos la degradación del Aston Martin vuelve a ser similar a la que tenían a principios de temporada, que eran el mejor después del equipo Red Bull, y eso es lo que comenta. Además, en este mismo vídeo que os vamos a poner también habla de dónde espera quedar en esta carrera. Lo vais a escuchar, pero ahora más adelante os lo desgranamos. No points today, but that was so much fun to watch you just battling with those guys. How was it out there? It seemed so much fun. Yeah, it was a fun race, a lot of action, a lot of wheel-to-wheel racing, so yeah, good fun. Unfortunately no points, but yeah, we had a lot of pace today, so it's a good sign for tomorrow. I say a good sign for tomorrow. You start fourth, higher up the grid. With that sort of pace, is a podium on the cards for you guys? Well, I think, yeah, that could be possible if we execute a perfect race. I think Mercedes is still very fast, and Lando as well, so they will catch eventually. But yeah, we will try to execute a good race, no mistake. If it's a podium, fantastic. If it's a top 5, we take it. Ya lo habéis visto, ya lo habéis escuchado también, esas expectativas que tiene para esta carrera, que os estoy comentando que ahora os íbamos a hablar, pero es que en la televisión española en este sentido se ha explayado un poco más, por lo que prefería ponéroslo, y es que las expectativas de Fernando Alonso para esta carrera en Interlagos, después de haber visto el ritmo que tenían en la sprint, es muy positiva. Partiendo tercero y partiendo cuarto, lo que comenta Fernando es que es consciente de que hay pilotos por atrás que deberían de acabar llegando, como son sobre todo tanto Checo como Lando Norris, pero comenta que sus expectativas es poder incluso llegar a alcanzar un podio y como mínimo el top
5, con los dos Aston Martin comenzando muy bien, y yo diría que por lo que vimos en la sprint deberían de tener mejor ritmo que Leclerc, incluso por esa gestión de los neumáticos. Así que todo dependerá de si pilotos por atrás consiguen acabar llegando o también de si han solucionado sus problemas. ¿Qué esperas para mañana? Tercero tu compañero de equipo, tú cuarto, una buena oportunidad. Sí, ojalá podamos luchar por el podio y si no por el top 5, porque ya te digo, éramos más rápidos que Piastri ahora, que Hamilton al final que lo cogimos, así que será una batalla dura con los Mercedes, con Leclerc, con Norris seguramente, que llegará rápido, pero a ver si podemos mantener ese top 5 por lo menos. Y esto ya fue lo que ocurrió en el día de ayer, ya hoy no tiene importancia porque era para la carrera del sprint, pero os lo quería traer porque estas declaraciones de verdad me parecen un sinsentido. La arrogancia de Esteban Ocon saliendo a dar declaraciones a la televisión inglesa y decir que él no perdió el coche en el accidente que tienen tanto Alonso con Ocon, dice que él no pierde el coche y que es una corrección normal. Parece impresionante. Lo compara, su vuelta compara con una corrección que también necesitó hacer Norris. Y tú miras la comparativa entre Ocon y Norris y la de Norris sí hace una corrección porque también se come más el piano de lo debido. Pero Norris no va hacia donde Ocon. Es que Esteban va y suelta que si no hubiera estado Fernando Alonso no hubieran tenido un accidente. Pues hombre, nos ha fastidiado si no está ahí Alonso. Alonso desde luego que no tiene un accidente. Eso está clarísimo. Pero el culpable es Esteban Ocon porque sin Alonso Ocon hubiera acabado en el mismo punto. Ocon pierde completamente el coche, pero va y suelta que en la televisión que él no perdió el coche. Que por cierto, esto lo suelta en declaraciones, pero no es lo mismo que suelta luego cuando va a declarar a los comisarios, porque no dijo eso, sino que sí tuvo un pequeño sobreviraje y eso le hizo perder un poco el control. Eso dijo a los comisarios. Luego en televisión va y suelta que él no perdió el coche. Pues vaya tela, no recibió sanción, yo creo que no era para sanción, porque también, por supuesto, en esa acción, si no llega a estar Alonso, Alonso no tiene ese accidente, o sea, eso sí que es así. Pero claro, nos ha fastidiado que encima Ocon lo use como un argumento de, no, es que si Alonso no está ahí, no tenemos un accidente. Pues hombre, es que Ocon hubiera acabado en el mismo sitio, quizá de una forma menos brusca, pero Alonso obviamente no hubiera tenido un accidente. Luego además también Ocon se libra de la sanción porque argumentaron de que Alonso gira un poco el volante, que sinceramente es lo que tenía que hacer porque para no estar en la línea de carrera ahí es por el exterior, pero en la siguiente curva te tienes que ir hacia el interior. Pero bueno, que sí que yo creo que no era sancionable aún así, pero que la arrogancia de Ocon llegue hasta esos puntos. Yeah, it's a difficult one to swallow because we're on for a good improvement on that lap. We're gonna go through in SQ2, but we found Fernando on the way on that. I heard people saying I lost the car. It's not true. We had corrections like that throughout the whole paddock. Even on Lando's quickest lap. He had a correction there and run wide like this. And yeah, Fernando steered to the left in the middle of the corner and didn't leave enough space. And we collided in the end, but yeah, doesn't matter about that. That's something that happened. Obviously, we will now go on and focus on the race. Si es que sinceramente le viene genial que esté Alonso ahí para tener esa excusa, porque si no está Alonso es lo que digo, acaba en el mismo sitio, pero no hubiera tenido la excusa. Aún así, no fue el único rifirrafe que tuvo Alonso con uno de los Alpine durante el día de ayer, porque luego en la carrera lo tuvo con Pierre Gasly en una batalla que fue bastante buena, sinceramente, ahí nos encantó verla en televisión, pero donde en uno de los intentos de adelantamiento de Alonso, que tenía claramente más ritmo, Gasly incluso llega a echar a Fernando Alonso en la curva 6. Y bueno, las palabras de Alonso hablan por sí solas. Sí. Bueno, siempre que hay un Alpine hay que tener un extra de cuidado, pero nos tocamos entrando en la curva 6. Deben pensar que nuestro coche es más estrecho de lo que es y otra vez que estuve en la hierba, pero bueno, teníamos más ritmo que ellos y pudimos adelantarles y bueno, ver un poco cómo iba el coche. Siempre en aire sucio, nos faltó alguna vuelta en aire limpio, siempre tuvimos tráfico, pero yo creo que teníamos buen ritmo y estoy contento. Además, esta batalla nos dejó el adelantamiento de Alonso en la curva 12, una curva donde no se suele adelantar porque incluso sales para la recta, que es lo que le pasa a Alonso, que en la curva 1 le devuelve el adelantamiento, pero luego se lo acaba consiguiendo completar en la curva 4. Nos dejó uno de los mejores adelantamientos del año, candidato, estamos en la primera carrera de noviembre y es candidato al adelantamiento del mes, así que yo sinceramente de esa
batalla tampoco me voy a quejar. Pero bueno, vamos a dejar ya a un lado el equipo Aston Martin y vamos a pasar ahora al equipo Ferrari, uno de los equipos que tuvieron más problemas, y Carlos Sainz ha desvelado cuáles fueron los problemas que sufrió Ferrari en la carrera al sprint, porque les vimos caer muchísimo, incluso ser pasados por los Alfa Tauri, y pensábamos que era tema de degradación, pero Carlos ha desvelado que no fue tanto la degradación de los neumáticos, no fue lo que les lastró, sino que el principal problema que tuvo Ferrari ayer en la carrera al sprint fueron las temperaturas, en especial las temperaturas de motor. Se sobrecalentó muchísimo, la temperatura fue más alta de la que esperaba la escudería y eso les hizo tener muchísimos problemas. Incluso con un Carlos destacando que necesitaba levantar el pie en plena recta, lo que le hacía perder muchísimo tiempo, le acabó haciendo perder el tren de DRS que tenía de delante y por ende perder muchísimo ritmo, por lo que le hizo mucho más vulnerable. Espera que para hoy, para el domingo, ese problema se solucione. Cuéntanos cómo ha ido la carrera. Hemos visto que habéis sufrido bastante de degradación, ¿no? Esa es la impresión que nos ha dado desde fuera, pero ¿con qué te quedas? Bueno, al principio hemos sufrido mucho con la temperatura del motor, hemos tenido que levantar mucho en las rectas, proteger la temperatura del motor, iba, medio segundo, un segundo por vuelta más lento de lo que podíamos hacer por culpa de las temperaturas que quizás nos han sorprendido, y luego nada, perdió ya el tren de DRS y cuando lo pierdes empiezas a gastar mucho más neumático porque tienes que intentar recuperar lo que pierdes en las rectas y hacia el final ya he perdido mucho, pero no sé, espero que mañana vaya mejor porque si no nos espera una carrera larga. Solucionar lo tienen bastante complicado, sí que es verdad que si no hay una temperatura tan alta pueden tener un poco de mejor ritmo, pero en sí al final configuración no pueden cambiar, entonces o afrontan de una forma diferente la carrera o lo tienen complicado. Pero bueno, además Carlos, para esta carrera sus expectativas no son bajas tampoco, porque además han estado preparándose siempre para esta carrera. Al final fijaros en una cosa que está pasando y es que los equipos desechan la carrera al sprint, prefieren usar, y es lo que pasó en general, un neumático usado. Usaron todos los pilotos neumático usado menos los dos Alfa Tauri y menos Guan Yu Zhou, y luego guardarse los nuevos, que tenían algunos pilotos nuevos neumáticos para la carrera. Pues eso mismo es lo que destaca Carlos Sainz, que se han guardado todos los compuestos buenos que podrían haber usado en la sprint, todos para la carrera, por si son necesarios, un neumático blando, los neumáticos medios que tenían disponibles, están enfocados y espera Carlos para tener un buen resultado, no sufrir tanto con las temperaturas. ¿Qué es lo que has aprendido de hoy? Porque decías justamente que os enfocabais más de cara a la carrera del domingo, ¿no? Sí, hoy hemos salvado todos los neumáticos buenos que tenemos para mañana, así que hoy era esperado sufrir. Los Alfa Tauri iban con un neumático nuevo que les ha ayudado mucho, y luego ya de cara a mañana pues espero simplemente que no haya que sufrir con las temperaturas, porque eso es lo que nos ha hecho perder hoy todo. Además llega a hablar de que los Alfa Tauri tenían neumático nuevo y eso les dio cierta ventaja porque, como os digo, Sainz y los Ferrari y en general el resto de equipos, en Alonso pasó lo mismo, Verstappen, todos han hecho lo mismo, salieron con neumático blando usado. Dice que eso es lo que le dio una cierta ventaja a los Alfa Tauri para demostrar el ritmo que tuvieron ayer. Pero realmente el neumático que tenían todos, el neumático blando, llevaba 3 vueltas, que al máximo era una, porque era la vuelta outlap, la vuelta de tirar, que sería un neumático que usaron en clasificación, y la vuelta de regreso. Es decir, que tampoco era una diferencia gigantesca frente a los Alfa Tauri. No me sirve de excusa para el ritmo que tuvo Ferrari. Y otro equipo que también tuvo malos ritmos, malas sensaciones, es el equipo Mercedes, con un Lewis Hamilton que en el momento en el que le preguntaron, después de una carrera muy complicada, no solo siendo pasado por Charles Leclerc, sino incluso siendo pasado por Yuki Tsunoda, lo que le dijo es que los neumáticos se sobrecalentaron, en su caso fueron el problema con los neumáticos y nunca acabaron regresando. La verdad que los neumáticos, un momento en el que se sobrecalienten, es muy complicado volver a enfriarlos, incluso perdiendo muchísimo ritmo, y eso te acaba lastrando. Pero no solo le pasó a Hamilton, también le pasó a Russell, lo único que Russell se pudo más o menos defender porque estaba en una posición más adelantada. Si no llega a ser por eso, hubiera sufrido lo mismo con los mismos pilotos que sufrió también Hamilton. Entonces, con las sensaciones para la carrera, las sensaciones para hoy, pues Hamilton es más sincero, Carlos dice que espera que se solucionen, que por supuesto trabajarán para solucionarlo. En el caso de Hamilton dice que el aprendizaje es muy complicado, el coche no ha sido bueno, no ha sido como esperaban en Interlagos, y para la carrera esperan que sea algo similar.
Start for you and your teammate. You guys were fighting up there, and then the pace just seemed to drop away. What happened? Yeah, just tires overheated and then they never came back. What about tomorrow? Do you get any learnings from that you can take into tomorrow? I mean, the learning is the car is not great today, and most likely will be something similar tomorrow. I really have no idea, but it's going to be a real struggle tomorrow. En cuanto a los pilotos y equipos que no tuvieron tanto problemas, vamos a dar comienzo por el equipo Red Bull, pero vamos a dar comienzo por Sergio Pérez en esta ocasión, que acabó quedando en tercera posición y destaca que es muy posible que pudiera haber acabado segundo como poco, de no ser por la mala salida. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en la carrera de Checo comienza, ya lo sabemos, en tercera posición y en la primera curva le pasa a Russell y en la curva 4 le pasa a Hamilton. Ahí ya se fastidia mucho su carrera porque pasa de estar tercero a ponerse quinto. El problema no es ponerse quinto, el problema es que claramente tenía más ritmo, pero necesita de 10 vueltas para acabar consiguiendo el adelantamiento frente a ambos. Hamilton no se le resistió tanto, Hamilton realmente en la vuelta 5 ya le había pasado, pero necesitó alargarlo hasta la vuelta 5, y luego Russell la primera vez que le intenta adelantar es en la vuelta 8, pero eso lo hace en la curva 1, en la curva 4 George le devuelve el adelantamiento y al final no consigue adelantarle hasta la curva 10, hasta la vuelta 10, que encima pues eso es lo que le hace perder muchísimo tiempo por esa batalla que tiene frente a Russell. Ahí ya su distancia frente a Norris era bastante grande y no fue capaz en las 14 vueltas que quedaban de haberle recortado, por lo que las sensaciones de Checo fueron buenas. Hoy parte en novena posición, pero su ritmo ha sido bueno, como hemos podido ver. El ritmo del Red Bull es una pasada, por supuesto, y en este circuito se nota incluso más que en otras ocasiones, y pues entonces es lo que dice Checo, ¿no? Que saliendo tercero es muy posible que pudiera haber quedado mejor. Veremos hoy saliendo noveno en qué posición está. P3 today. Finished where you started. Are you happy with that? Was there more in hand? How do you feel? Well, considering how bad our start was, I don't think there was more in it, unfortunately. Losing those 2 positions to the Mercedes meant that we had to push really hard on the tires to get them back, and unfortunately that just killed our race, killed the race too, and that meant that we had very painful afternoon. Pero os digo que Checo no tuvo problemas, o sea, es decir, no tuvo problemas, lo pudimos ver. El único problema es ser adelantado por los Mercedes y no poder pasarlos inmediatamente. El piloto que no tuvo problemas, creo que tiene nombre, tiene apellido y lleva un 1 en su coche y no lleva otro número, es Max Verstappen. Max Verstappen, que realizó una carrera espectacular, acabó a 4 segundos de Norris y eso ha dado bastante de qué hablar, porque sobre todo ya no por Red Bull, sino porque Norris, oye, no estuvo lejos, su ritmo de carrera fue bueno. Si ves las declaraciones de Verstappen, creo que esos 4 segundos es porque Verstappen quiso que fueran 4 segundos. ¿Por qué? Pues porque es que comenta que desde la primera vuelta estuvo gestionando. Esos problemas de la degradación que algunos pilotos han tenido, pues Verstappen los gestionó desde la primera vuelta. Y se nota muchísimo si te ves las telemetrías. Dice primero que eso dio pie, el que estuviera gestionando dio pie a que Norris, en el momento en el que ya pasa a Russell, se empezase a acercar un poco. En las primeras vueltas vimos a Russell marcar vueltas rápidas. Y luego cuando Norris le pasa, vemos a un Norris que pasa de estar a 2 segundos a casi meterse en zona de DRS. A partir de ese momento dice que ataca un poco más, deja de gestionar tanto para poderse defender, pero dice que seguía gestionando. Al final acaba abriendo un hueco de 4 segundos hasta el final, y si tú te ves sus telemetrías, si tú te ves sus tiempos por vuelta, te vas fijando y lo comparas contra otros pilotos, lo puedes comparar con Norris y lo puedes comparar con Checo, con Hamilton, con Alonso, con quien quieras, ves que en todos los casos la curva va al final de la carrera, por supuesto, aumentando, porque el tiempo por vuelta va aumentando. En el caso de Verstappen se mantiene estable durante todas las vueltas y al final, cuando ya había gestionado al principio, al final de la carrera empieza a bajar. Es decir, los mejores tiempos de Max llegaron al final de la carrera cuando todos estaban empezando a sufrir. Es una auténtica barbaridad que incluso en la comparativa frente a Norris lo que dice es que bueno, en esta carrera pues ha quedado a 4 segundos, habiendo más paradas y demás, la historia puede ser muy diferente en esta carrera que vamos a vivir hoy, y más aún teniendo en cuenta que yo creo que cuando dijo esas palabras no se acordaba, teniendo en cuenta que Norris sale desde la 6ª posición, que va a tener un buen resultado final seguramente, es algo que algo malo le ocurra, pero sale desde un mal puesto y tiene que remontar.
Pero bueno, Norris no tuvo problemas y pese a lo que estamos diciendo, ¿no?, de que Verstappen gestionó toda la carrera, el ritmo de Norris fue extremadamente bueno y Norris se ha mostrado gratamente sorprendido por el ritmo que han demostrado en este fin de semana en Interlagos, sobre todo porque ni ellos mismos esperaban un rendimiento tan bueno, no esperaban estar tan cerca de Verstappen, sobre todo en ritmo de carrera. Hemos visto que en ritmo de clasificación Norris logró la pole en una vuelta muy mala, según él comentó en la clasificación shootout. En la clasificación normal, debido al tiempo, pues vimos unos resultados que eran diferentes, pero que Norris tenía ritmo suficiente también para haber incluso llegado a hacer la pole. Pero es que encima lo que dicen es, bueno, hay veces que en clasificación vamos mejor, estamos más igualados y luego en carrera decaemos un poco, pero no fue el caso en la carrera al sprint. En un circuito donde no se esperaban rendir bien, y comenta que incluso pues el año pasado tuvieron bastantes complicaciones, incluso los dos McLaren necesitaron abandonar, en este año han estado muy cerca de Red Bull, lo cual les da muchísima motivación porque han mejorado muchísimo. Sí que es cierto que el año pasado, os he comentado el hecho de que el año pasado abandonaron los dos pilotos, pero también en el caso de Norris, por ejemplo, que tuvo que abandonar, no fue por lo que os voy a comentar, pero el resultado del rendimiento de Norris en Brasil el año pasado también estuvo condicionado porque estuvo enfermo. Incluso se dudó de que pudiera llegar a correr con un Nyck de Vries que se llegó a subir para probar el McLaren el jueves. Estuvo probándolo y ya se hicieron los memes de que de Vries el año pasado si hubiera llegado a correr, se hubiera subido al McLaren, se subió al Mercedes, se subió al Williams y se subió al Aston Martin, ¿no?, que se hubiera subido a 4 equipos diferentes y luego encima ya había fichado en ese momento por Alfa Tauri. Pero bueno, que al final no lo acabó haciendo, y en el caso, por ejemplo, que nos comenta de que en clasificaciones también, en carrera hay veces que decaen, esto generalmente pasa en toda la parrilla, o sea, vemos unas clasificaciones súper igualadas, pero el ritmo de carrera, que hay que gestionar neumáticos, baterías, temperaturas, luego cambia bastante, entonces eso es normal que veamos una menor igualdad, pero lo hemos visto, por ejemplo, en un caso reciente, en Austin, el ritmo de clasificación del McLaren era buenísimo, pero el de carrera no solo inferior al Red Bull, sino también incluso inferior al Mercedes, por lo que ahí vemos esa comparativa que nos cuenta, ¿no? Y bueno, esto era lo que nos decía Lando Norris. Por parte de Andrea Stella, el jefe del equipo McLaren, ha hablado acerca de las oportunidades que pueden tener ahora en la carrera con un Norris que parte desde la 6ª posición y si puede acabar llegando al podio. Lo que dice Andrea Stella, y es muy curioso, es que no hay que subestimar ni a Ferrari ni a Mercedes, que es posible que hayan trabajado para solucionar los problemas que tuvieron en la sprint, y no hay que subestimar a Aston Martin. Eso llega a decir porque dice que se han mostrado muy fuertes, como os hemos estado comentando, se han mostrado muy fuertes en la carrera al sprint y espera que estén en un rendimiento muy bueno y sean capaces de defenderse por ese podio, que ahora mismo Stroll pues está tercero y encima Alonso está en la 4ª posición. Así que pone a los dos Aston Martin como la mayor amenaza para un Norris que intentará alcanzar el podio. La buena noticia es que habéis gestionado muy bien la degradación. Tiene buena pinta, teniendo en cuenta los coches que hay alrededor. ¿Mañana el podio es posible? Antes de nada, tenemos que ver, siempre se puede aprender algo de una carrera al sprint. Estoy seguro que Mercedes intentará arreglar algunos de los problemas que han tenido hoy. Lo mismo con Leclerc y Carlos. Así que no subestimo a estos chicos porque son fuertes y vendrán más fuertes mañana. Y también los Aston, que han sido muy competitivos hoy. El ritmo de Fernando ha sido fuerte y ha empezado en los puntos. Habría estado muy en los puntos. Mañana empiezan una posición buena y no espero que batir a los Aston sea fácil para nada. El podio va a ser un resultado difícil para mañana. Así que ya llegando al final de este vídeo os tenemos que enseñar los ritmos actualizados de la Fórmula 1 y la parrilla de salida. En cuanto a los ritmos actualizados, la Fórmula 1 nos pone esto, cambia un poco la película después del viernes que ya los pudimos llegar a ver, como un Aston Martin que pasa de ser el 7º equipo, pasa de ser el 8º equipo al 6º en este gráfico. Vemos a un McLaren que se pone 2º equipo en ritmo de carrera, que estaba Mercedes. Hay ciertas cosas que comentaros. Lo primero, el Red Bull. Pasamos de tema. McLaren sí que es el 2º equipo, por lo menos en las manos de Norris, porque Piastri le pasó por lo menos en la sprint lo que siempre comentamos de él. Me parece un pilotazo Piastri, pero que por ahora se le sigue notando que
no tiene tanta experiencia, y en cuanto a la gestión de neumáticos, pues todavía le cuesta un poco más. Luego nos ponen a Mercedes y a los Ferrari, no muy lejos ambos. Es complicado sacar una valoración entre Ferrari y Mercedes, por lo menos en lo visto ayer, porque Leclerc adelanta a Hamilton, pero Sainz luego tiene muchos más problemas que Leclerc. Es complicado sacar esa valoración también, pero sí, yo diría que estarán bastante igualados, y yo si tuviera que poner a uno por delante hubiera puesto a Mercedes, siempre también teniendo en cuenta que ninguno de los dos sea capaz de solucionar los problemas. Si son capaces, ya la historia puede cambiar, aunque si los dos lo solucionan, sigo poniendo a Mercedes por delante. Luego nos ponen a Alfa Tauri muy cerca de los Ferrari y de los Mercedes, y se mostraron con un ritmo de carrera impresionante los dos Alfa Tauri, una velocidad muy buena y una muy buena gestión de neumáticos. Ya os he dicho antes que a mí la excusa que ha puesto Sainz de que llevaban neumáticos blandos nuevos no me sirve, porque eran solo 3 vueltas más nuevos. Problema para los Alfa Tauri, que parten 16º y 17º, entonces no les vamos a ver competir, pero que su ritmo es bastante bueno. Y luego vemos a los Aston Martin, pero sinceramente el ritmo de Aston Martin ha sido mejor del que vemos ahí. O sea, es decir, es que el ritmo del Aston Martin, teniendo tráfico, acaba con esto, que Alonso solo queda por detrás de Verstappen, Norris, Pérez, Tsunoda, Ricciardo, Leclerc y Russell. Con un Leclerc y un Russell que están muy cerca de él, todo esto habiendo tenido tráfico, es lo que digo. Entonces yo sinceramente creo que los Aston Martin estarían un poco más por encima. Luego vemos a los Alpine, que también sufrieron bastante de tráfico. Los Williams, Haas y Alfa Romeo, sí, la verdad, Alfa Romeo diría que es el peor equipo, además por gestión de neumáticos. Les vimos a los dos salir con blandos y decaer. Los Haas con medios ni siquiera al final de carrera pudieron atacar, y un pasito por delante Williams. Creo que esos 3 últimos equipos sí que estarían bien organizados, según nos pone la propia Fórmula 1. Y luego, en cuanto a la parrilla de salida, hay ciertas cosas que cambian respecto al resultado final que tuvimos en clasificación, porque hubo ciertas sanciones. Así que os la pongo para que la recordéis, con un Verstappen que sale primero, Leclerc segundo, los dos Aston Martin en segunda fila, pero aquí ya vemos el primer cambio. La tercera fila estaba ocupada por los dos Mercedes, vemos a un Norris y a un Sainz también, que han ganado una posición ambos porque Russell recibió una sanción. El otro de los cambios que están es con los dos Alpine. Ocon había clasificado 12º y Pierre Gasly había clasificado 13º, pero ambos pierden una posición también, lo que ha dado paso a un Magnussen y a un Albon, que han ganado posiciones. Las 3 sanciones, tanto la de Russell, la de Ocon y la de Gasly, fueron por esa nueva norma que se ha introducido para que no se frene antes del semáforo, pero tienes que frenar después. Esa norma que ha dado muchísimo revuelo para que no ocurriera lo que hizo Verstappen en Singapur o lo que hizo Verstappen, Russell y Alonso en México, pues ha dado incluso finalmente varias sanciones, que son las que estamos viendo, y este es el orden de salida para el día de hoy. Lo único a comentaros ya para finalizar este vídeo es que Mario Isola, el representante de Pirelli de la Fórmula 1 de Pirelli Sport, ha hablado acerca de las estrategias para la carrera de hoy, y ha dicho que lo lógico es 2 paradas después de lo visto ayer, con una mezcla entre los blandos y los duros, entre los blandos y los medios, sobre todo porque los duros ya casi ningún equipo los tiene disponibles, los gastaron todos en los libres, que fue el neumático más usado, en los libres 1. Entre los blandos y los medios, por la disponibilidad de neumáticos que hay y por ver la degradación que hubo ayer, lo lógico es que se use un neumático blando, que sea el que han guardado casi todos los pilotos, nuevo, porque no lo usaron ayer en la sprint, y luego 2 medios. Sería lo lógico. Hay equipos que cuentan con bastante medios, caso de Aston Martin, que al final, por no haber salido en ese Q2, pues han guardado por lo menos mínimo un juego de neumáticos medios más el que estaban guardando para la carrera, así que en ese sentido cuentan con cierta ventaja. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, y si quieres déjame tu porra sobre esta carrera que vamos a vivir en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos. Estaré encantado de saber quién crees que va a conseguir ganar. Te recuerdo que la carrera va a ser a las 6 horario español, y que aquí te la vamos a contar el resumen justo cuando concluya. Así que suscríbete para no perderte ningún vídeo. Si te ha gustado este, pues dale un like, que nos vas a apoyar muchísimo. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.